las buenas nuevas. El Evangelio aparece en toda la palabra de Dios. En todas las Sagradas Escrituras aparece el Evangelio, que son buenas noticias. Siempre Dios tiene buenas noticias para nosotros. Aún en este tiempo que nos ponemos a pensar que pues ya se está yendo un año. Y decimos, bueno, pues un año menos que nos queda de vida. Pero también es la gracia y la misericordia de Dios que Él nos está extendiendo hasta este tiempo para que con su ayuda podamos ser mejores y testificar de las buenas nuevas de salvación y recordar que siempre Dios tiene buenas noticias para nosotros, que si en este año pasado, que está pasando, no lo hemos aprovechado, pues podemos aprovechar el tiempo que Dios nos está concediendo, tiempo por su gracia y por su misericordia. Entonces es importante considerar el testificar de las buenas noticias de Dios. Predicar de Jesucristo es importante. Vivir lo que predicamos también es importante. De hecho, es más importante. Amén. Porque predicar es una responsabilidad que tenemos como cristianos. Pero vivir lo que predicamos, eso confirma si somos lo que decimos ser o no. Amén. Nuestro texto base es Primera de Juan 2, 3 al 6, y le voy a dar lectura en la Reina Valera 1960. Y dice así la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. En la vida cristiana es fundamental hablar de Jesucristo, predicarlo, confesarlo y anunciarlo, ya que ese es un mandato de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, la Biblia nos enseña que el testimonio más poderoso no es solo lo que decimos, sino cómo vivimos. Tenemos a veces la idea de que es suficiente con leer la Biblia, orar e ir a la iglesia y decir que somos cristianos. Eso es bueno, es parte de la vida del cristiano, pero debemos de recordar que la vida cristiana es una vida práctica. Dios nos ha llamado a practicar la palabra de Dios, y ya somos salvos al escuchar hablar del Evangelio, que Jesucristo fue crucificado por nuestros pecados, que murió y resucitó al tercer día. Cuando lo escuchamos y lo creemos, hemos recibido el regalo de la salvación de manera gratuita. Pero seguimos en este mundo, ¿con qué propósito? Con el propósito que nosotros podamos reflejar a Jesucristo en nuestras vidas, y de esa manera podamos nosotros compartir con los demás, con los que nos rodean, el amor de Dios. El amor de Dios debe de ser compartido, y Dios lo comparte a través de nosotros, sus hijos, los cristianos. Cuando hablamos del Evangelio, hablamos del Señor Jesucristo. El mundo no solo escucha lo que creemos, sino que observa cómo actuamos y cómo vivimos. Debemos de estar conscientes, mi hermano, de lo que hablamos y de lo que hacemos. Porque yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, más de alguna persona le hemos hablado de Dios. En casa, sabe nuestra familia que somos cristianos. Amén. En el trabajo, deben de saber que somos cristianos también. Nuestras amistades saben que somos cristianos. Y
Y la gente, aunque no sepa cómo vive un cristiano, cómo se identifica un cristiano, bueno, ellos dicen, si va a una iglesia que no es una iglesia católica, pues es una iglesia cristiana, entonces él es cristiano. Y la persona cree por lógica que el cristiano debe de ser diferente a los que no lo son. Amén. El propósito de este mensaje es entender lo importante que es hablar del Señor Jesucristo, porque es un mandamiento para cada uno de nosotros, pero también que el practicar el Evangelio, que el practicar la palabra de Dios, mi hermano, eso da testimonio de lo que somos. Amén. Hablar de Jesucristo es una responsabilidad que tenemos como cristianos. Romanos 10:14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han oído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Perdón, me regreso. ¿Cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Como te fijas, es muy importante que nosotros le hablemos a las personas del Evangelio, porque el Evangelio de Jesucristo transforma. Amén. Transforma nuestra mente. Y si transforma nuestra mente, nuestra forma de hablar y de vivir debe de ser transformada. No solo la mente, porque la persona es según lo que piensa. Amén. Y si Dios transforma nuestra mente por medio del Evangelio, nuestra forma de vivir y de hablar debe de ser transformada. Dice la Escritura, ¿y cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? Si hablamos del Evangelio, pero seguimos siendo igual, la gente no va a creer. Va a decir, si tú me hablas del Evangelio, si tú hablas que Jesucristo cambia, ¿por qué no has cambiado tú? Es una responsabilidad hablar del Evangelio, pero practicar el Evangelio también es una gran responsabilidad. El Evangelio debe de ser proclamado con la boca, porque la única manera que la persona pueda recibir la salvación de manera gratuita, ¿la salvación de qué? La salvación de su alma. Es decir, la persona por su naturaleza pecaminosa tendría que ir a rendir cuentas en el juicio final y de ahí tendría que pasar la eternidad en la condenación eterna, en el lago de fuego, perdón. Esa es el castigo por haber cometido el pecado. Pero por medio del Evangelio hay salvación, hay perdón de pecados, hay reconciliación con Dios. Y la persona puede ser salvo únicamente por medio del Evangelio. Escuchar que Jesucristo fue crucificado por sus pecados, murió y resucitó al tercer día. Amén. Por eso es tan importante la predicación del Evangelio. Jesús mandó a predicar el Evangelio en Mateo 28, 19 y 20. Y Jesucristo mismo dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Regrésale. Todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El que mandó fue el Señor Jesucristo. Callar el mensaje es desobedecer la misión que se nos ha sido encomendada por nuestro Señor Jesucristo. No debemos avergonzarnos de hablar del Evangelio. ¿Tú has hablado del Evangelio alguna vez? ¿Puedes levantar tu mano? Amén. Nuestra fe debe de ser confesada públicamente, porque dice la palabra de Dios que
El que lo confiese delante de los hombres, él lo va a confesar delante de su Padre y de los ángeles. Entonces, el que se avergüence de él, toda persona que conoce el Evangelio, que ha sido salvo por medio del Evangelio, no debe avergonzarse de predicar la palabra, porque dice la Escritura, da de gracia lo que de gracia habéis recibido. Entonces el Evangelio es algo que se debe de compartir. ¿Por qué? Porque salva a la persona de la condenación eterna. Amén. Por eso es que nuestra fe debe de ser confesada públicamente, vivir con una actitud de cristiano confirma lo que proclamamos. Por eso es importante las dos cosas: proclamar el Evangelio, pero si nosotros vivimos con una actitud de cristiano, con eso confirmamos, amén, lo que estamos proclamando. Mateo 5:16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Las acciones respaldan o contradicen nuestras palabras. Debemos nosotros considerar y tener mucho cuidado, mi hermano, con lo que hacemos, cómo lo hacemos y con lo que hablamos y cómo lo hablamos, porque somos cristianos. Somos cristianos y lo que nosotros hacemos, es decir, nuestras acciones pueden contradecir lo que decimos que somos, porque la vida cristiana es una vida práctica, no es una vida teórica solamente. Aprender de la palabra de Dios es muy bueno, pero el propósito no es aprender para llenarnos de conocimiento y de sabiduría, lo cual es bueno, sino para que vayamos practicando lo que vamos aprendiendo. Dice la Escritura en Romanos que debemos de ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Se supone que conforme vamos escuchando, vamos aprendiendo, tenemos que ir cambiando. Y ese cambio que debe haber en la vida cristiana es para que la demás gente se acerque a Dios. Porque podemos ser un medio para que las personas se acerquen a Dios, pero también podemos servir de piedra de tropiezo. ¿Por qué? Porque si decimos que somos cristianos, pero actuamos como si no lo fuéramos, de esa manera estaríamos estorbando para que más gente venga al camino de Dios. Así es de que somos responsables de cómo vivimos. Un cristiano que habla de Cristo, pero no vive como Él. Fíjate, hermano, que por mucho tiempo y mucha gente, y creo que en la actualidad siguen pensando así, pues que ser cristiano es ir a la iglesia, que ser cristiano es escuchar la palabra de Dios y escuchar alabanzas, pero se nos ha olvidado que el ser cristiano es una vida práctica, que el ser cristiano es una vida nueva. Amén. Porque el Señor Jesucristo nos ha llamado y nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo para proclamar las virtudes de Dios, para vivirlas y que más gente se pueda acercar a Él. El carácter de Cristo se refleja en amor, humildad, obediencia y servicio. Nuestra conducta debe predicar aun cuando no hablamos. Y muchas veces es mejor no hablar. Y me refiero, no siempre es bueno callar, pero cuando la vamos a regar, cuando vamos a hablar mal, cuando vamos a criticar, es mejor no hablar. Porque un cristiano debe de saber cuándo hablar, pero hablar bien.
y cuándo callar. Amén. El mundo cree más en lo que ve que en lo que oye. Decía mi suegro, porque miraba a sus hijos tomando, dice, yo no les he dicho que tomen, yo siempre les he dicho que no tomen. Pero ¿sabes qué? Él estaba borracho todos los días. Entonces sus hijos oían, es decir, lo que él hacía hablaba más fuerte que lo que decía. Por eso es que el mundo cree más en lo que ve que en lo que oye. Y nosotros tenemos la responsabilidad de reflejar en nuestras vidas al Señor Jesucristo. Tenemos esa responsabilidad, no es que si quiero o no, es una responsabilidad que tenemos, que se nos ha dado de parte de Dios como hijos suyos que somos, de reflejar al Señor Jesucristo. Que si nosotros hablamos y le invitamos a la gente, oye, el Señor Jesucristo puede cambiar tu vida, cambió mi vida, y la persona a la que le estamos hablando puede ver que realmente es así. Amén. Yo estoy totalmente seguro que Jesucristo puede cambiar la vida de las personas. Él mismo dice aquí que yo hago nuevas todas las cosas, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero el que ha sido cambiado, transformado por Jesucristo, debe reflejar a Jesucristo en su corazón. La incoherencia entre palabras y hechos desacredita el mensaje. El mensaje del Evangelio es verdadero. El mensaje del Evangelio, mi hermano, es poderoso para cambiar. Pero cuando nosotros somos incoherentes en lo que decimos y cómo vivimos, desacreditamos nosotros mismos el Evangelio de Jesucristo. Y eso, mi hermano, a veces nos pone en problemas delante de Dios. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Si te fijas, mi hermano, podemos orar, podemos cantar, podemos congregarnos, podemos decir que somos cristianos, podemos predicar el Evangelio. Como dice la Escritura, dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Lo podemos hacer. Podemos predicar en el nombre de Jesucristo. Pero en aquel día, cuando estemos delante del que todo lo sabe, a Él no le podemos esconder nada. Porque Él dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No basta confesar con los labios, no basta decir solamente. Dios demanda obediencia, no solo palabras religiosas. Mi hermano, lamentablemente, a veces hasta nosotros mismos caemos en la religiosidad. Y la religión es la que se lleva más gente al infierno. Porque la religión es solamente profesar algo, profesar la fe en Dios, pero no practicarla. La religión es pues ir a la iglesia, escuchar la palabra, leer la Biblia, pero no practicarla. Y caemos en el error de solamente estar criticando, porque los religiosos eso hacían. Cuando miraban que Jesucristo se juntaba con los pecadores, según ellos, que ellos también lo eran, criticaban al Señor Jesucristo. Cuando aquella mujer se acerca al Señor, que era una mujer prostituta,
Y ellos empiezan a decir, si supiera quién es esa mujer. Porque ellos eran religiosos, conocían la palabra, creían en la palabra, pero no la practicaban. Y nosotros debemos de tener cuidado de no caer en la religiosidad. Eso no sirve para nada. Ser religiosos no sirve absolutamente para nada. Ser cristianos es lo que vale la pena. Practicar lo que decimos creer en la casa, en el trabajo, con los amigos. Y en la casa, mi hermano, ¿cuántas maneras hay de nosotros practicar lo que decimos creer? Debemos de ser trabajadores, debemos de ser responsables, debemos de ser cuidadosos, debemos de ser limpios. ¿Cierto o no? ¿Por qué? Porque la vida cristiana es una vida práctica. En el trabajo no tiene por qué nuestro patrón a nosotros como cristianos llamarnos la atención porque no hacemos las cosas que tenemos que hacer. Se nos paga para que hagamos un trabajo y nosotros debemos hacerlo con excelencia. Dice la Escritura que no lo hagamos como para los hombres, que lo hagamos como para Dios. Entonces, como personas, como trabajadores, en nuestra casa debemos de ser trabajadores, debemos de ser responsables. En el trabajo debemos de ser de los mejores trabajadores que tenga la empresa o el patrón. Amén. Con los amigos, si ellos hablan groserías, nosotros no somos igual, no debemos de ser igual. Entonces, practicar la palabra de Dios es lo que vale la pena, es lo que importa. Es de esa manera que nosotros estamos confirmando lo que decimos que creemos. El cristiano que es cristiano solo de palabras es falso. Le estaba diciendo a mi esposa en la mañana que yo miraba en el Face un video donde está una persona haciendo ejercicio y está otro mirándolo en su celular y una bolsa así de chetos y como así, y estaba diciendo, no lo está haciendo bien, no está haciendo bien el ejercicio, se ha de perdido lo estaba haciendo y el otro no estaba haciendo nada. Mi hermano, el religioso es así. El religioso critica todo y no hace nada. Si te fijas, los que más criticamos son los que menos hacemos. El cristiano no debe de ser una persona que lo critica todo. El cristiano debe de ser una persona que hace algo por los demás. Amén. Examinemos si nuestra vida confirma nuestra fe. Eso es un autoexamen personal, porque esta predicación es para ti que veniste, por eso estás aquí, Dios te trajo, y es para mí principalmente. Yo no soy perfecto, creo que soy el peor de todos. Dios me habló por medio de esta palabra, y antes de pasar aquí tengo otra predicación, dije voy a predicar yo creo que la otra, esta, porque el Señor no se equivoca. El Señor a mí, por medio de su palabra, me dijo, tienes que predicar con el ejemplo. Tienes que practicar lo que dices que crees. ¿Se puede conocer la doctrina? Sí. Y desconocer la práctica. ¿De qué sirve que sepamos cómo se hacen las cosas si no las hacemos? Amén. Practicar la palabra de Dios es el mayor testimonio al mundo de que somos cristianos. Y Dios ministraba mi corazón aún a través de una canción que ya tiene muchos años, de Ricardo Arjona se llama.
Sí saben cómo se llama. No se hagan, sí lo han escuchado. Que dice que Jesús es verbo, no sustantivo. Mi hermano, había en aquel tiempo y sigue habiendo todavía iglesias cristianas, pero religiosas. Iglesias que saben mucho de la palabra, pero todo lo critican. Pero la gente que los conoce, dicen, para ser como él, mejor no. Porque la vida cristiana es una vida práctica. Es practicar el amor, practicar la misericordia, practicar la humildad, practicar la comunión, practicar el perdón. Eso es ser cristiano. El Señor no quiere gente religiosa, quiere gente cristiana, para que más gente entre al reino de los cielos. Juan 13:35 dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Dios, uno de los atributos de Dios es el amor. Dice la palabra del Señor, Dios es amor. Y el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y el amor de Dios no es un amor sentimental, sino es un amor decisional. Dios decide amarnos aunque nosotros seamos imperfectos. Aunque nosotros no lo merezcamos, Dios decide amarnos y Él pide de nosotros que nosotros decidamos también amar a quien nos rodea, a nuestra familia, a nuestros hermanos en la fe, a nuestros compañeros de trabajo. Y el amor no es sentimental, es decisional. Es decir, tú decides hacerle bien a tu prójimo, a quien te rodea, a tus familiares, hermanos y amigos. Es una decisión de no hacer mal, y cada vez que tengas la oportunidad de hacer el bien, hazlo aunque no lo sientas. Porque el amor de Dios es un amor decisional. El amor es la máxima evidencia de que somos cristianos. Porque el amor no hace mal a nadie. El Señor Jesucristo fue conocido más por su manera de vivir que por sus discursos. En una ocasión en el gimnasio, me dice una señora: oye, Nico, supo que yo era cristiano. Dice: ¿tú predicas porque tienes verbo o porque vives lo que predicas? Buena pregunta. Le dije el mensaje, el mensaje pasado en ese tiempo, le dije, yo hablé de la disciplina. Quizás, o sea, no soy disciplinado en todo, pero estoy practicando la disciplina en varias áreas de mi vida. Y otra persona que estaba cerca dijo: a mí me consta, porque él desde que empezó a venir al gimnasio no falta, llega temprano y cada vez le está echando más ganas. Eso se llama disciplina. Y le hablé de varios temas que lo estaba poniendo en práctica en mi vida. Entonces le digo: bueno, no solo tengo que predicar, tengo que vivir lo que predico también. Con la ayuda de Dios tenemos que hacerlo. Practicar la vida cristiana en casa, en el trabajo y en la iglesia es la evidencia de una vida transformada por el poder del Evangelio. Hablar de Jesucristo es importante y nunca debe de faltar. Amén. Cada vez que tengas la oportunidad de hablar del Señor Jesucristo, hazlo.
Cada vez que tengas la oportunidad de decirle a la gente, sabes que Jesucristo murió por tus pecados, fue crucificado, murió y resucitó al tercer día. Ese es el Evangelio. Fue crucificado por nuestros pecados, murió y resucitó al tercer día. Y por medio de Jesucristo hay salvación. Por medio de Jesucristo hay esperanza de vida eterna. Eso es verdad. Por eso es que cada vez que tengas la oportunidad de hablar de Jesucristo, hazlo. Dijo el apóstol Pablo: ay de mí si no predico el Evangelio. Una vez que lo escuchaste, ya eres responsable de compartirlo. Pero vivir y tener una actitud de cristiano es más importante. ¿Por qué? Porque las palabras anuncian la vida, demuestra, y el ejemplo convence. ¿Cómo puedes convencer a una persona con lo que le estás diciendo? Si lo estás practicando, si lo estás viviendo, ¿cierto? Que no solo se nos conozca por lo que predicamos, sino por cómo vivimos cada día. No es fácil, pero recuerda, hermano, que si tú te dispones a obedecer a Dios, si tú te dispones a reflejar a Jesucristo en tu vida, el Espíritu Santo te va a ayudar. Porque Él conoce la intención de tu corazón, y si la intención de tu corazón es reflejar a Jesucristo, vivir la palabra para que más gente venga al reino de los cielos, el Espíritu Santo te va a ayudar. Porque esta vida no la puedes vivir tú solo. Necesitamos la ayuda de Dios. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para que nosotros podamos reflejar a Jesucristo en nuestras vidas. Amén. Examinemos nuestro testimonio. ¿Coinciden nuestras palabras con nuestras acciones? Eso es algo para ti y para mí también. Mi hermano, cada vez que te estoy predicando desde aquí del púlpito, no quiere decir que el mensaje que yo comparto es para ti, no es principalmente para mí, es para todos. ¿Coinciden nuestras palabras con nuestras acciones? ¿Estamos reflejando el carácter de Cristo? ¿Sí o no? Tú lo sabes. Tú lo sabes. Cómo vivimos, cómo hablamos, cómo actuamos. Y si no lo estamos haciendo, pidámosle a Dios que nos ayude para que lo podamos hacer de aquí en adelante. Mi hermano, creo que es muy importante, ahora que está finalizando este año, ser conscientes que como cristianos Dios nos ha extendido su misericordia y que Él quiere fruto de nosotros. Yo antes pensaba que el fruto era pues ganar almas. No, el fruto que el Señor quiere es que nosotros seamos diferentes. Ese es el fruto que Él quiere de nosotros. El fruto del Espíritu Santo reflejado en nuestras vidas. El Señor, en la parábola de la higuera, dice que vino el dueño de la viña. Había una higuera y ya era el tercer año y no daba fruto y estaba en la viña. Dijo: córtala. Y el hombre que trabajaba la tierra dijo: dale chance a otro año. Voy a cavar más hondo y le voy a poner abono. Y si aún así no diere fruto, pues la corto. No queremos que Dios nos corte, ¿de que no? Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a poner en práctica su palabra. Amén. Inclina ahí tu rostro y vamos a orar. Maravilloso Padre amado,
En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos a ti la honra, la gloria y la alabanza, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por que nos recuerdas lo importante que es predicar tu evangelio, pero también lo importante que es practicar el evangelio, Señor. Te pedimos que nos perdones, porque muchas veces nuestra forma de vivir no va acorde a nuestra forma de creer. Te pedimos que nos perdones, Señor. Tú eres omnisciente y tú lo sabes todo. Nadie de los que estamos aquí podemos engañarte. Señor, ten misericordia de nosotros. Te pedimos que nos ayudes para que cada uno de los que estamos aquí podamos, Señor, reflejar el evangelio en nuestras vidas. Que no solamente vivamos una religión, sino que la gente sepa que tenemos una relación contigo y esa relación se vea reflejada en nuestra manera de vivir. Yo te pido por cada uno de los hermanos que hoy estuvieron aquí, Señor. Bendícelos, llénalos de tu Espíritu Santo. Que sea tu Espíritu, Señor, el que redarguya en sus vidas, en sus mentes, en sus corazones, y les ayude, Señor, a dar testimonio verbalmente y públicamente, y también, Señor, a tener una buena actitud en casa, en el trabajo, con sus amistades, donde quiera que vayan, igual a mí, Señor. Gracias por este tiempo. Te damos a ti la honra, la gloria y la alabanza, y te damos las gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso, Rey de Reyes y Señor de Señores.